buenos días. Estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia de don Luis Gómez Torres de la Mera, que es campeón sudamericano de ciclismo. Con él vamos a hablar cómo ve usted el ciclismo en nuestro medio, porque para mí, sabemos que usted fue un campeón sudamericano del ciclismo y lamentablemente en estos momentos el ciclismo está completamente abandonado. Solamente el ciclista Carapaz, que hace carrera en forma independiente y con su propio respaldo económico, es que él está sacando adelante el ciclismo en el mundo. Adelante. Adelante. Muy buenos días, señor periodista. Agradezco la intervención de haberme tomado en cuenta a mí como una gloria del ciclismo de la provincia de Guayas, el Ecuador. Estoy a sus órdenes para dar cualquier información. Ahora, ¿cómo ve usted el desenvolvimiento de Carapaz, que lo está haciendo en forma independiente, no con el apoyo de la Federación de Ciclismo? No, él, la verdad que es un elemento que Dios lo botó al mundo para sacar la cara de nuestro Ecuador, a nivel de la provincia del Carchi. Él, con su labor de su padre, su madre y el pueblo del Carchi, compró su bicicleta, en el cual él ahora está sacando la cara de Ecuador. Pero lamentablemente el gobierno nacional, ni tampoco la Federación de Ciclismo, le brinda el apoyo necesario. Él lo hace por su propia cuenta. Así es. Eso casualmente es lo que nombró usted. Yo felicito al gobierno actual y además le llamo la atención al ministro de Deporte, que así como el ciclismo, hay varias disciplinas que están abandonadas, que ya dimos gloria a su provincia, a su país y al Ecuador. Entonces ahora desearíamos nosotros, no por mí, sino por todas las disciplinas, como ciclismo, como básquet, natación, box, que seamos reconocidos, más que sea por los últimos años, con un bono que sea beneficioso para nuestra medicina, que varios deportistas sufrimos de varias dolencias. Ahora, usted ha dicho una gran verdad. Hemos visto que han muerto varias figuras del deporte, no solamente del fútbol, sino de otras áreas y de otras disciplinas, como está manifestando, porque el gobierno, cuando eran glorias del deporte, lo ensalzaban y hablaban de él mil maravillas. Pues ya cuando ya llegan a la tercera edad, ya como que se olvidan de esas joyas que estuvieron y sacaron adelante el país. Dese cuenta, señor, yo soy de la provincia del Chimborazo y cuántas glorias le he dado a mi provincia de Guayaquil. Para mí, yo hice mi familia aquí en Guayaquil y he dado gloria a la provincia del Guayas, en el cual después fui de Barcelona, y así mismo el equipo de Barcelona, oigo ahora en la gloria que está de los 100 años, felicitaciones a mi equipo, pero nombran solamente fútbol y básquet, pero Barcelona tenía atletismo, box y ciclismo, que años atrás era una ordenanza de gobierno que los equipos de fútbol tenían que mantener a 3, 4 disciplinas, y Barcelona tenía básquet, ciclismo, atletismo y box. Nos daban todos los beneficios, equipo entero, uniforme y además hasta la bicicleta. Usted ha dicho una gran verdad eso, porque yo me acuerdo tanto que uno de los principales entrenadores de box hace mucho tiempo atrás, cuando yo trabajaba en medios de comunicación, era Figurita Villagómez. Eso, Figurita Villagómez. Él hacía lo que era, preparaba la figura estrella del box. Y como usted dice, el fútbol con la plata que se recaudaba ahí, mantenían a las otras disciplinas. Exacto, que no tenían el mayor respaldo económico. Debe ser. Entonces, eso ya no hay ahora. No. Eso ya parece que pasó al olvido y se han dedicado por entero
únicamente hablar de fútbol y, como usted lo dijo anteriormente, del básquet. Y eso por encimita, porque el básquet tampoco le toma mucho asunto. Oiga, yo me acuerdo aquí en el parque que hay aquí en Los Ríos y, bueno, por el que quedaba el Coliseo Abel Jiménez. Claro, y el Bello Úraga también quedaba por ahí. Eso. Homenaje a quién, a los grandes basquetbolistas que era el Chato Mejía, Abel Jiménez y otros que se me van. Caballito Ceballos también estuvo ahí. Ceballos. Ya ve como usted nombró a Figurita Villagómez, sacó a las grandes glorias como el César Chival González. Claro, yo me acuerdo. Ramiro Clay Bolaño. Bulldog Gómez y varios boxeadores. Y estos boxeadores terminan ahí en la calle, a veces ni siquiera para poder comer, porque no tienen la ayuda del gobierno nacional. No hay un bono, como usted dice, exacto. Un bono que es necesario que se le reconozca a las figuras estrellas del deporte ecuatoriano. Y además, la gloria fue en el Coliseo Huancavilca. Así es. Era un lleno inmenso que había ahí en esa época. Además, el ciclismo nuestro es lamentable porque anteriormente había competencias interbarriales, habían competencias escolares, competencias intercolegiales, y ahí venían competencias, campeonato local, campeonato nacional, y entonces campeonatos locales eran MLE, Barcelona, Everest, Liga y Norteamérica también. Y Norteamérica, ya. Y 9 de octubre. Y 9 de octubre, ya. Con el cabezón Mateo. Eso, así, esas grandes hazañas de esa época deportiva de nuestro país. Pero como usted dice, yo me acuerdo tanto de una joya del deporte que es del fútbol, que murió, estaba completamente abandonado, Chuchuca. Exacto. No tenía ni siquiera para comer y ni siquiera para sus medicamentos. No hay, porque no hay la medicina y uno las tiene que comprar afuera. Oiga, ahorita que nombra a Chuchuca, mi gran amigo del barrio es Clemente de la Torre, un gran jugador de melee, el único que hizo en esa época un gol olímpico. ¿Dónde murió? En el Parque Victoria, en un banco. En un banco. Ahí murió. Entonces es importante de aquí, de este programa Frente a Frente, hacer un llamado al gobierno nacional, al ministro de Deporte, que no se olvide de las grandes figuras que ha tenido el país en lo que es ciclismo, box, tenis, básquet. Exacto. Y otros deportes, y que se les brinde la ayuda necesaria con un bono económico para que puedan subsistir y puedan salir adelante y no estén pidiendo caridad como pasa con muchos deportistas que lo hemos visto en las calles, pidiendo caridad o durmiendo en la acera de la calle. Así es verdad, oiga. Porque yo tengo un gran amigo que es boxeador, vive ahí en la esquina, y así como dice usted, ahí yo puedo ser yo, campeón, ¿qué fue campeón? Y de eso vivimos nosotros, de las grandes glorias que nos... Y la historia. De la historia. Pero no hay una respuesta de parte del gobierno nacional para que les valorice todas las cosas grandes que ustedes hicieron cuando sacaron el nombre del Ecuador en los primeros lugares. Ya. Ahora, dése cuenta que ahora las vueltas al Ecuador solamente hasta Quevedo y la provincia que le dio grandes glorias como ser Guayas no vienen acá. No vienen. Solo hasta Quevedo. Y anteriormente la vuelta al Ecuador era el Ecuador entero. Así es. Ahora yo me doy cuenta que Carapaz está haciendo su uniforme del color de la bandera del Ecuador, pero no es que el gobierno nacional le ha dado, sino que eso ha salido de su propio bolsillo, de su propio peculio, para él sacar en grande el nombre de nuestro país. Pero el gobierno, ¿qué hace? Felicidades. He hecho sacando grandes glorias, pero sin ningún beneficio. Ni siquiera venir, señor Carapaz, lo felicito. No hay. No hay. Él está haciendo todo por su propia cuenta. Lo mismo que pasó cuando
con Jefferson Pérez. ¿Se acuerdan? Jefferson Pérez. La primera gloria. La sí. primera gloria. Él solo hizo. El gobierno no lo respaldó. Ya cuando ganó, ya tenía un nombre. Ahí le hicieron y lo festejaron. Ya. Pero anteriormente salió de su propio peculio. Así es. Yo me acuerdo no sé en cuál gobierno le querían dar para que vaya a ser ministro, pero él no. No aceptó la política. No. Ahora sé que está con este muchacho, el nadador, que fue reelegido del Comité Olímpico. Delgado. Delgado. Jorge Delgado Panchana. Ya, Jorge Delgado Panchana. Ahí veo que está él, porque está con su elemento, con su equipo. Con su equipo, con su deporte. Ya. Pero acá no se mete a la política. No quiere, él no quiere participar en política. Ahora, volviendo al caso del ciclismo, sí vemos que el ciclismo está completamente aquí en nuestro país, el Ecuador. No hay una joya, digamos, que no le dan el respaldo necesario a los jóvenes, porque yo he visto a muchos jóvenes que tienen sus propias bicicletas, que quieren hacer carreras ciclísticas. Yo he visto en los barrios populares hay gente que hace carreras en los sectores barriales, pero a esa gente tiene que rescatar nada más ni nada menos que la Federación Deportiva del Ciclismo, pues, pero no lo hace, sino que no sé qué esperan, están con los brazos cruzados y dejan que estas futuras joyas del ciclismo aparezcan. Ahora lo que dice usted, como en la época mía, para ir al Estadio Modelo Guayaquil, ya no me dejan entrar. Antes lo hacían, tenían la libertad de ingresar, sí, porque usted era una de las joyas, es campeón sudamericano de ciclismo. Y entonces ahora no. En la época, malo que lo diga, de la señorita esa, hermana del señor Correa. Ya, Verena Correa. Verena, fue ella de la Federación Deportiva del Guaya y puso el decreto que tenían que pagar $20 mensuales. Mientras antes el deportista que había hecho grandes honores al Ecuador tranquilamente podía ingresar a cualquier escenario deportivo. Exacto. No solamente el fútbol, puede ser al básquet, al tenis, a donde sea, usted entraba gratis. ¿Verdad? Aquí tengo uno ¿ya? Unos documentos de cuando fui ciclista internacional. Miren aquí, cuando el compañero Luis Gonzalo Gómez de la Torre fue ciclista internacional de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Y aquí está la otra, ¿verdad? Aquí está de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Unión Ciclista Internacional. Cuando fui seleccionado, cada vez que iba seleccionado. Salía como seleccionado. Y aquí vean. Tenemos de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Unión de Ciclistas Internacional. Como ustedes pueden ver, estas joyas están siendo maltratadas actualmente por todos los gobiernos, no solamente por el que recién va a comenzar, sino por todos los gobiernos, porque los ministros de deporte se olvidan de los deportes pequeños, como el básquet, como el ciclismo, el box, la lucha libre, que está totalmente abandonada. Antes habían grandes figuras, el judo también abandonado, que salían grandes figuras del deporte. Ahora solamente se habla del fútbol, solamente del fútbol, y se olvidan de las joyas antiguas del deporte. Ahora, le presento este libro para que ustedes... Aquí tenemos, por ejemplo, Ecuador unido por un pedal, historia de las 2 vueltas ciclísticas a la República del Ecuador. No todo el mundo lo tiene el señor Luis González Gómez de la Torre, que fue campeón sudamericano de ciclismo. Aquí también hay una foto atrás con un ciclista en la bicicleta, y aquí hay varios. ¿Hasta cuándo fue? Las 25 vueltas y ahí se acabaron. Cuando fueron las 25 vueltas y ahí finalizaron. Imagínense usted. Ya de esto, ya no solamente queda para la historia, nada más. Entonces tenemos que, por ejemplo, ahí tenemos unas fotos también. Aquí cuando fue seleccionado bolivariano. Cuando fue seleccionado bolivariano,
don Luis González Gómez de la Torre. Imagínense ustedes, estas joyas del deporte, no pueden estar completamente abandonadas, no pueden estar en el olvido. Tiene que el gobierno y especialmente el ministro de Deporte hacer un listado de todas las disciplinas deportivas donde han habido grandes joyas del deporte, del ciclismo, de la lucha libre, del judo, del básquet, etcétera, etcétera. Y del béisbol, que ya no se hace aquí. Exacto. Ahora, como dice usted, el béisbol era ahí donde queda... En el Yello Huracán, ahí en la calle Cuenca y Tungurahua. Ya, pero hay otra cosa, cuando inició recién el béisbol, era allá frente al cementerio, Ya. donde queda el hospital ahorita. Ya, Luis Bernaza. No, el hospital ahí había un hospital, bueno, yo sí me acuerdo. ahí era la cancha de básquet, en el cual después fue para una contratación de Barcelona. Ahí fue, pero ahí era que iba la grande gloria de básquet y a ver el básquet, el béisbol. El béisbol. Ahí le hacían la huevas. Yo me acuerdo con el Látigo Gutiérrez. Claro, era conocido. Sí, ahí también había el equipo de Barcelona, había el equipo de Melec, recuerdo, en béisbol. Todos los equipos. Claro. Everett, Liga, 9 de octubre. Jugaban béisbol. Abajo los días domingos eran llenos completos. Era un lleno completo. Poco a poco parece que la gente se olvida de las verdaderas joyas que ha tenido el deporte ecuatoriano. Claro que sabemos que hay bastantes amantes del deporte, como el Así fútbol. es, claro. Todos nos gusta el fútbol, pero no se lo puede tampoco olvidar de los otros deportes que también son importantes, como la lucha libre, el judo, el karate. También hay, por ejemplo, el béisbol y también el ciclismo. Ya el ciclismo está totalmente olvidado. Nadie habla nada, habiendo jóvenes que tienen su bicicleta y que les gusta pedalear. Lamentablemente, cuando hacen aquí, por ejemplo, entrenamientos, yo los he visto en las calles, porque les han dado una vía exclusiva del lado derecho para que puedan transitar. Pero a veces, lamentablemente, aquí el tráfico es muy peligroso en nuestra ciudad y han habido gente muerta, atropellada, cuando están haciendo en la ciclismo. ciclovía, sí. En la ciclovía, así es. Ahora otra cosa, señor periodista, usted nombró muy bien todo eso, pero ¿por qué nuestra juventud está así descarrilada, habiendo varios deportes que deberían haber así, como usted nombró todas las disciplinas? Pero si ellos estuvieran ocupados en sus disciplinas, en los colegios, en las escuelas, otro sería. Otro sería la historia, porque hay que tener al joven ocupado. Mente sana, cuerpo sano. Entonces, cuando están en los deportes, ellos se van a olvidar de las malas compañías y de la drogadicción, donde los encaminan para que vayan por el camino equivocado y después van a dar a mano de los narcotraficantes y hasta se convierten hasta en sicarios. Así es. Entonces es importante dar a conocer que, vuelvo y repito, al gobierno nacional y al señor nuevo, porque me imagino que van a nombrar un nuevo director de deporte, ministro de deporte, que se preocupe, escúchenseme bien, de las viejas figuras del deporte, pero no solamente del fútbol, sino de las otras disciplinas, como ciclismo, lucha libre, béisbol, básquet, judo, etcétera. Ya ve, y había también como ping-pong. El ping-pong, vea que se me pasaba por alto. El ping-pong era un deporte que tenía bastante acogida, pero ya nada de eso se ve, ya no se escucha. Ya no. Cree la gente que solamente el único deporte que existe y que hay que apoyarlo es el fútbol, y estamos completamente equivocados. Ahora, señor periodista, yo, como usted le oigo decir, debía haber una ordenanza en las escuelas y colegios. También. Que pongan varias disciplinas, que haya alrededor del colegio atletismo, que ahora hagan sus campeonatos de judo, de judo, de karate, de ciclismo, karate, de ping-pong,
ahí en el colegio que tienen canchas para poder Claro, hacer. y solamente la utilizan la cancha que es de fútbol, indoor fútbol o de fútbol, pero se olvidan que se puede hacer también ciclismo, se puede hacer lucha libre, se puede hacer judo, karate, ping-pong, béisbol, etcétera. Así es. Entonces yo sí creo que también hacerle un llamado a la ministra de Educación, que toma cartas en el asunto y que en las escuelas y colegios, escúcheme bien, especialmente desde los pequeños niños, ya vayan fomentándole el deporte en su mente y que se olviden de las malas compañías, porque ya desde pequeñitos ya los van formando en la escuela y ya cuando llegan al colegio ya tienen una estructura bien formada. Así es, eso es. Ahora, ¿usted cree que, por ejemplo, Carapaz en algún momento, la otra vez, no le quisieron dar un reconocimiento, sino que el pueblo ecuatoriano lo reconoció a Carapaz por su gran trabajo que ha ido desempeñando, porque todo lo ha hecho en forma independiente, no con el respaldo ni de la Federación de Ciclismo, ni tampoco del gobierno nacional. Así es, verdad. Ahora, recién, ahora el tiempo, reconocimiento a Carapaz. Por eso, ahora, a grandes amigos míos, vale la redundancia que usted dijo, me ven a mí y me dicen, Carapaz, por el ciclismo. Claro, por el ciclismo. Así, oiga. Es bonito, una satisfacción grande que me ha dado, señor periodista, de tener el orgullo de hablar con usted de mi deporte. Porque para mí, mi deporte es, y mi bicicleta, un implemento más. Es parte de su vida. Exacto, así es. Yo siempre que estoy en mi casa me siento, oigo y veo, me acuerdo de mi hazaña, de mis glorias que he dado al país, pero yo solo, y de ahí... Se olvidan. Los políticos y los gobiernos de turno. Yo por eso, como ustedes renombran, vuelvo a nombrar al ministro de Deporte, a la ministra de Educación, para que sean tomados en cuenta las diferentes disciplinas en los colegios y en las escuelas. Correcto. No, así es. Lo dejamos con las palabras finales de don Luis Gonzalo Gómez de la Torre. Mira, y le agradecemos que haber hablado sobre este deporte, como es el ciclismo, que está completamente abandonado en estos momentos, y es una pena, y tendremos que seguir luchando para que se vuelva a rescatar todas estas disciplinas que han desaparecido. Bueno, señor periodista, le vuelvo a agradecer a usted y a todos sus compañeros por esa labor que me ha tomado en cuenta para poder hablar de mi deporte. Y además, ocupo su micrófono para dar un feliz Día de la Madre de Ecuador y del mundo. Gracias. Gracias, señor periodista. Gracias, ya volvemos con la otra entrevista. Vamos a hacer la...
Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Ustedes se han de acordar que la asambleísta que salió electa, Priscila Chetini, le quitaron los derechos de políticos y de ciudadanía por 3 años consecutivos. Y eso, según normas legales y de los derechos humanos, señalan que esta situación no es correcta porque no se cumple como debe ser. Así que vamos a pasar unas declaraciones. Ya he tratado de contactar con Priscila Chetini para dialogar con ella por vía Zoom o por vía telefónica sobre este tema, para que ella me diría a todos los amigos cibernautas y que sepan la realidad de lo que le está pasando a ella. Pero lamentablemente parece que está muy ocupada, ha tenido otras ocupaciones y no hemos podido contactar. Pero yo he sacado un video que me pareció muy interesante, donde ella habla por qué no debe ser destituida y quitar sus derechos. Corre video. El plagio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Aquí les contamos que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no tiene validez alguna, es inconstitucional, es ilegal. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no tiene fundamento jurídico. En primer lugar, viola la Convención Americana de Derechos Humanos, documento del cual Ecuador es signatario. El artículo 23, numeral 2, dice claramente que no se puede suspender los derechos políticos de una autoridad elegida a menos que exista una sentencia ejecutoriada de un juez penal, no de un juez electoral como es en este caso. Esta norma ha sido convertida en precedente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, cuando se le restituyeron los derechos. Y aclara esta sentencia que los estados que han firmado la Convención Americana deben adecuar su legislación para evitar la violación de esta norma. El Tribunal Contencioso Electoral no solo se ha olvidado de esta convención, sino que además ha incumplido su obligación contenida en el artículo 426 de la Constitución, pues este artículo le obliga a realizar un control de convencionalidad, es decir, a analizar si las decisiones que toma están conforme a las normas contenidas en dicho instrumento internacional de derechos humanos. Al contrario, lo que ha hecho es validar una violación flagrante a los derechos humanos. Por esas razones, esta sentencia carece totalmente de validez jurídica. Lo que quieren hacer con esta sentencia, que no tiene validez jurídica, es quitarnos los derechos políticos por 3 años. Pero también quieren impedir que Priscila Chetini ejerza sus funciones como asambleísta nacional. Quieren impedir el TSE que 3.500.000 ciudadanos tengan una representante legítima en la Asamblea Nacional, como corresponde. Y por último, quieren afectarnos a nuestro derecho a trabajar. ¿Vamos a permitir que esta sentencia, que no tiene validez, perjudique a más ecuatorianos? A nosotros, que es cuando llegó la mano de Dios. Yo podía haber tenido hijos, como a poner un equipo de fútbol. Bueno, como ustedes saben, estas fueron las declaraciones de Priscila Chetini, en la cual ella dice que no es justo, que no está dentro del organismo de los derechos humanos, que se la destituya de los derechos políticos por 3 años consecutivos, y también que no le deben ser asambleístas, porque no está dentro de las normas de los derechos humanos. Así que así están las cosas en nuestro querido y bello Ecuador, en el Ecuador moderno, el Ecuador nuevo. Así están las cosas. Esperemos. Yo veo que hay también serio de problemas. El día de hoy estuve por Sauces 3, donde hay un centro de salud. Habían 500 personas haciendo cola. Madres de familia que tenían niños que querían vacunar, la vacuna que les correspondía,
y otro grupo de padres que llevaban a los menores porque querían que le pongan la vacuna de la tosferina que el bebé no tiene. Entonces, era un desorden total. Yo no sé qué es lo que pasa con este centro de salud número, desde aquí del dispensario 3. Entonces, yo no sé qué pasa. Es necesario poner orden. La gente tuvo 3 horas, escúchenseme bien, 3 horas esperando. 3 horas estuvo esperando para ser atendido. No había un orden. La gente misma trataba de poner orden ellos mismos y poner un orden establecido, porque si no era una anarquía total. ¿Qué es lo que pasa con los centros de salud? Si ya sabían que ya venía este problema de la vacunación para la tosferina, hacer 2 horarios, hacer 2 horarios y hacer 2 filas. Una sola fila exclusivamente para los niños que le tocaban la vacuna ese momento, y la otra para las personas que querían que a sus hijos le pongan la vacuna de la tosferina, porque hay mucha preocupación, porque este virus está muy palpante en nuestro medio. Así que, por favor, hay que estar más ordenado. Tenemos entendido que hay un nuevo director de este dispensario número 3. Tiene que tener una mejor organización, por favor. Que los empleados pongan el orden respectivo y que hagan 2 filas para los niños que tienen que poner la vacuna que les corresponda, y otra fila para las personas que quieren poner a sus hijos la vacuna respectiva. Pero no que los mismos padres no sabían qué hacer, no les daban información de ninguna índole y no sabían qué es lo que iba a pasar, pues. Entonces, por favor, traten de poner orden. Y no, yo me imagino que esto no va a ser solamente por casualidad yo estuve en este centro de salud, pues yo me imagino que esto está pasando en todos los centros de salud, porque no hay una organización. Sabemos que hay que poner vacunas sea para la fiebre amarilla o para la otra, que es exclusivamente para los niños pequeños. Sabemos que, por ejemplo, cuando la gente viaja, ya le obligan a poner la vacuna de fiebre amarilla. Tengo entendido que el gobierno nacional y los aeropuertos aquí están supervigilando que las personas que vienen de Chile, de México, de Colombia, de Brasil, vengan puesta la vacuna de la fiebre amarilla, porque de no ser así, podrían contagiar al resto, y si no tienen, lo regresan al punto de partida. Me parece bien. Y por otro lado, los menores de edad tienen que venir con su vacuna de tosferina. La tosferina para las personas de tercera edad no es tan grave, según yo he podido recabar información de algunos médicos. En estos días voy a traer a un doctor para que nos hable qué es necesario para la tosferina y qué es necesario para la fiebre amarilla. Tengo entendido que para la fiebre amarilla solamente es una sola vez la vacuna. Esta vacuna se la pone una sola vez, y cuando la persona viaja al exterior le piden este carnet para ver que usted ha cumplido la respectiva cuestión. Otros médicos me dicen que ya las personas de tercera edad, que ya llegamos a los 60 años, ya no se puede vacunar sobre tosferina, porque no hay un refuerzo, no existe un refuerzo. Ya usted cuando fue pequeño, sus papás, su mamá, tiene que haberlo vacunado de la tosferina. Y entonces ya ahora no hay que volverse a poner ya después de los 60 años, porque va a tener problemas, porque puede tener cuestiones difíciles y que va a atravesar momentos un poco difíciles si se pone esa vacuna. Es preferible hacer caso a lo que nos dicen los médicos. Y ya para terminar, quiero recordarles a los jubilados que no se dejen engañar, que no existe, escúcheseme bien,
no es necesario privatizar el seguro. No es que no existen medicinas. Las medicinas las esconden para que las personas, la ciudadanía en general, crea que no hay medicina. Y cuando ya vaya a haber alguna votación para que la ciudadanía dé su punto de vista, esta tranquilamente, o sea, una consulta, la gente venga y diga, ay, el seguro es un fracaso, tenemos que necesariamente privatizar el seguro. Les quiero recordar que ya anteriormente en Chile estuvo privatizado el seguro y fue un completo fracaso y tuvieron que, como el cangrejo, retroceder y volver a estar al servicio del Estado, el seguro social. Eso sí, el seguro social, los únicos representantes quien tienen que dirigirlo son los jubilados, afiliados y pensionistas, y quien los represente tiene que ser alguien que verdaderamente sea defensor de la clase trabajadora, de los afiliados y los pensionistas, no como el señor Richard Gómez. El señor Richard Gómez simplemente está apoyando a lo que dice el gobierno nacional, pero no defiende a la clase trabajadora, no defiende a los obreros, a los campesinos y tampoco defiende a los afiliados, jubilados y pensionistas. Señores afiliados, señores pensionistas, señores jubilados, no se dejen engañar. El seguro social es de ustedes y no pueden dejárselo quitar, no puede dejarse de ser privado. Tenemos que protestar hasta las últimas consecuencias que el seguro se mantenga. No nos olvidemos que en el gobierno de Sisto Durán Ballén se quiso privatizar el seguro y se hizo hasta una consulta y la gente se opuso rotundamente. Así que ya saben, piénsenlo bien, que sí hay medicina y que tenemos que defender el seguro hasta la última consecuencia. Hasta mañana, y discúlpenme, mañana no va a haber programación porque la Unión Nacional de Periodistas del Guayas va a celebrar y va a elegir a la madre símbolo, por lo que de este programa le desea un feliz Día de las Madres a todas las madres del Ecuador y del mundo. Que pasen un bonito día el día domingo al lado de su querida madre. Y los que no tienen, recordémosla cuando la tuvimos en vida y que ella nos está viendo desde el cielo y nos está cuidando para que no nos pase absolutamente nada. Que pasen un feliz Día de la Madre, un abrazo a todos ustedes y mañana no habrá programación de Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta el día martes en nuestro horario habitual con más entrevistas. Gracias, muy buenas tardes.